Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yenjin Akyurek y Tuba Buyukustun protagonizan una discusión en vivo que ha dejado a todos boquiabiertos. Un enfrentamiento inesperado que expone heridas del pasado. La noche del viernes, durante una transmisión en vivo del programa Estrellas sin filtro, sucedió algo que nadie anticipaba. Yenjin Akyurek y Tuba Buyukustun fueron invitados especiales para hablar sobre sus trayectorias profesionales y, supuestamente, recordar con nostalgia la serie que los catapultó al estrellato. Sin embargo, la tensión era palpable desde el primer minuto. El presentador intentó romper el hielo con preguntas ligeras, pero la atención del público se centró en las miradas esquivas entre Yenjin y Tuba. Hasta que llegó la pregunta que lo cambió todo: ¿hubo alguna vez algo más que una amistad entre ustedes? Tuba, visiblemente tensa, intentó mantener la compostura. Mira, esa etapa ya quedó atrás. Lo que vivió el público fue lo que debía ver, dijo con una sonrisa forzada. Pero Yenjin, con una expresión seria, rompió el silencio de forma inesperada. A veces las cosas no se cierran tan fácil. Algunas heridas siguen abiertas, aunque pasen los años. El silencio del estudio fue absoluto. Nadie esperaba que el actor hiciera una referencia tan directa al pasado. Tuba lo miró con incredulidad y respondió: no me culpes por lo que no pudiste decir a tiempo. No era mi responsabilidad cargar con tus silencios. El público en redes explotó. Clips del momento comenzaron a circular, y en cuestión de minutos, el hashtag con los nombres de ambos se volvió tendencia mundial. Lo que se suponía ser una reunión profesional se convirtió en un escenario de confesiones a medias y emociones reprimidas. El presentador intentó reconducir la conversación, pero ya era tarde. Yenjin, mirando a la cámara, añadió: no vine aquí para hacer teatro. Vine para cerrar un ciclo que muchos no saben que estaba abierto. Tuba se levantó lentamente de su asiento. Su voz, aunque firme, mostraba una leve quiebra emocional. Tú decidiste alejarte cuando más te necesitaba. Y ahora vienes a exponerme como si fuera la villana de tu historia. La transmisión fue cortada abruptamente. La productora emitió un comunicado poco después, explicando que por respeto a los invitados y al público, se decidió finalizar la entrevista antes de lo previsto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La opinión pública se ha dividido. Algunos apoyan la valentía de Yenjin por hablar desde el corazón, otros defienden a Tuba por no permitir que la responsabilicen de un pasado que ya intentó dejar atrás. Una fuente cercana a Tuba comentó: ella jamás pensó que Yenjin usaría ese espacio para hacer una catarsis. Se sintió traicionada y sorprendida. Se encerró en su departamento durante el fin de semana, rechazando cualquier intento de contacto, incluso de su representante. No asistió a la lectura de guión que tenía programada con otro proyecto, y según fuentes internas, pidió unos días de descanso para recuperar el equilibrio emocional. Por otro lado, Yenjin también desapareció de los medios. Su cuenta de redes sociales, normalmente activa, quedó en silencio. La última publicación, hecha justo antes del programa, era una foto en blanco y negro de un amanecer en Estambul, acompañada por la frase: algunas verdades duelen más cuando se dicen tarde. Una frase que, ahora, resuena con mucha más fuerza. Los rumores no tardaron en multiplicarse.
Algunos portales de farándula aseguran que este enfrentamiento no fue tan espontáneo como se vio, y que Engin habría planeado desde días antes decir lo que siempre se guardó. Un colaborador del programa reveló que, durante el ensayo técnico, el actor insistió en sentarse justo frente a Tuba, a pesar de que inicialmente se había acordado una disposición distinta. Parecía nervioso, pero también decidido. Dijo que esta era su única oportunidad de cerrar el capítulo que nunca se cerró del todo, comentó la fuente. El impacto de la discusión también ha afectado a la industria. Una marca de perfumes que tenía un acuerdo con ambos actores para una campaña conjunta decidió poner en pausa la colaboración, alegando que el contexto emocional actual no es el ideal para un mensaje comercial. Además, los productores de una serie en desarrollo, donde se barajaba reunir a Engin y Tuba nuevamente como pareja protagónica, han comenzado a considerar nuevas opciones de casting. Pero quizá lo más significativo ha sido la reacción del público. Se han formado dos bandos bien marcados, quienes aplauden la honestidad de Engin por atreverse a mostrar su vulnerabilidad, y quienes consideran que expuso innecesariamente a Tuba frente a millones. Una fan escribió en redes: "Yo amaba verlos juntos, pero esto no era el momento ni el lugar". Las heridas personales no se sanan ventilándolas en televisión nacional. Otra replicó: "Por fin alguien dice lo que siente sin filtros". Engin habló con el alma, y eso se respeta. En medio del torbellino mediático, ha surgido una entrevista inédita que ambos grabaron hace años, y que nunca salió al aire. En ella, Engin decía: "Cuando trabajas tan de cerca con alguien como Tuba, es imposible no llevarse algo en el corazón. Pero a veces, el miedo a perder lo que tienes, te impide decir lo que quieres". Esa grabación, rescatada por un fan en YouTube, ha alcanzado cifras récord de visualizaciones en solo 24 horas. Mientras tanto, la productora del programa Estrellas sin Filtro ha anunciado que publicará un comunicado ampliado en los próximos días, en el que se abordará lo sucedido y se pedirá disculpas al público por el abrupto final de la emisión. Se especula que tanto Engin como Tuba recibieron sanciones contractuales por romper con la línea editorial acordada. El ambiente sigue cargado de tensión, pero también de expectativa. ¿Volverán a hablar públicamente? ¿Habrá una reconciliación, aunque sea simbólica, por respeto a los años compartidos en pantalla? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que este momento ha abierto una caja de emociones que muchos pensaban enterrada. Y como dijo un conocido periodista del medio, lo que pasó entre Engin y Tuba en ese set fue más que una pelea, fue una despedida que nunca se había dicho en voz alta. Por ahora, solo queda esperar. Porque cuando los sentimientos se mezclan con la fama, los desenlaces nunca son simples. No olvides suscribirte para no perderte las actualizaciones de esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.